El trailero fantasma de la carretera 45. La noche en la carretera 45 nunca está del todo oscura. Hay algo en el asfalto caliente, en las líneas blancas que se pierden hacia el horizonte, que hace que la oscuridad parezca viva, como si respirara junto a los motores, los faros y el cansancio de los que se atreven a conducir solos. Los viejos traileros dicen que, en ciertos tramos, la noche no cae, se posa, que hay kilómetros donde el tiempo se hace más denso, donde la radio solo escupe estática y hasta el olor del diésel parece distinto. A esos lugares les llaman los huecos, y uno de los más temidos está en la 45. Cuentan que si miras demasiado tiempo por el espejo retrovisor, puedes ver algo que no debería estar ahí, una caja inmensa, negra, sin placas, sin logotipos, solo dos faros blancos que jamás te rebasan, pero tampoco se alejan. Algunos aseguran que es solo un camión sin vergüenza jugando con los nervios de los novatos. Otros, que es algo mucho peor. Esta es la historia de una noche en la carretera 45, la noche en la que un trailero llamado Raúl Tejeda dejó de creer que todas las leyendas son inventos. Salida. Raúl encendió su tráiler a las 11:30 de la noche. El motor respondió con un rugido grave que hizo vibrar la lámina de la caja y el cristal del parabrisas. Era una unidad vieja pero noble. Pintura deslavada, golpes en la defensa y una calcomanía gastada de la Virgen de Guadalupe pegada en el tablero. Una más, flaca, murmuró, tocando con dos dedos la imagen. El patio de la empresa estaba casi vacío. Un par de camiones estacionados, un perro callejero que dormía junto a la caseta de vigilancia y un foco amarillento que parpadeaba, cansado. Desde la pequeña oficina de cristal, el despachador levantó la vista del monitor cuando Raúl se acercó por los documentos. «¿Te vas a León, verdad?», preguntó, sin mucho ánimo. «Sí, carga de refacciones y un poco de maíz para completar el viaje», respondió Raúl, recibiendo la carpeta. El guardia de la caseta, un señor bajito con bigote canoso y ojos hundidos, se aproximó con las manos en los bolsillos. Lo conocían como Don Lino. Tenía esa forma de hablar de los que han visto demasiadas madrugadas a la orilla del camino. «¿Por la 45, Raúl?», preguntó, sin saludar siquiera. «No hay de otra», dijo el tráilero, encogiéndose de hombros. «Es la ruta más corta». Don Lino frunció el ceño y escupió hacia un lado. «Dicen que anoche», bajó la voz, «que anoche no regresó uno». Raúl sonrió, tratando de quitarle hierro al comentario. «Siempre no regresan, Don Lino, y luego los ves en la fila de descarga». «No, no hablo de eso», insistió el guardia. «Hablo de la caja negra. Esa», señaló hacia la oscuridad, más allá del portón, la que no trae placas. El silencio se hizo pesado por un momento. Solo se oía el ronroneo del motor de Raúl y el zumbido de los insectos alrededor del foco de la caseta. «Ándele, no me espante», dijo Raúl, pero sus dedos apretaron un poco más fuerte la carpeta de documentos. «La noche está larga y la carga no se maneja sola». Don Lino lo miró fijo, con una seriedad que desentonaba con su uniforme barato y su gorra deslavada. «Si ves algo raro en el espejo», dijo, «no le des importancia. Y, sobre todo, no te orilles en los huecos». Raúl dejó escapar una risa corta. «¿Y cómo sabe uno dónde están los huecos?». «Cuando llegues», respondió el viejo, «me cuentas». Raúl negó con la cabeza, subió a la cabina y cerró la puerta con un golpe seco. El interior olía a café frío, a chicle de menta, a humo antiguo y a soledad. Puso la carpeta encima del tablero, ajustó los espejos y encendió la radio. Un locutor somnoliento hablaba de noticias viejas y canciones aún más viejas, perfecto para espantar el bostezo.
El portón se abrió, lento. Raúl metió primera, soltó el clutch y la mole de metal se fue deslizando hacia la carretera. Al salir a la cinta asfáltica, las luces de la ciudad quedaron atrás como un collar de luciérnagas desteñidas. Frente a él, solo la noche y la interminable línea blanca de la carretera 45, la carretera vacía. Pasó la primera hora sin nada especial. El tráiler avanzaba firme, comiéndose kilómetros. A veces se cruzaba con otro camión en sentido contrario, y por un segundo ambos choferes se miraban a través del cristal, dos sombras fugaces compartiendo un mismo cansancio. La radio empezó a perder señal. Las voces se deformaban, las canciones se mezclaban con siseos hasta que, finalmente, solo quedó la estática. Raúl manoteó un par de veces los botones, pero no consiguió nada. «Genial», bufó. «Solo tú y yo, vieja». Le dio una palmada cariñosa al tablero. El velocímetro marcaba una velocidad constante. El tacómetro respiraba en un vaivén cómodo. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. No era solo el silencio, era otra cosa. Una especie de peso que caía sobre los hombros y la nuca. Esa sensación de estar siendo observado, aunque uno sabe que va completamente solo. El viento golpeaba la cabina. Los faros abrían un túnel de luz en el que aparecían y desaparecían señales. Límite 90, curva peligrosa, no adelantar. Área sin servicio por 60 kilómetros. Raúl bebió un trago de café del termo. Estaba tibio, casi frío, pero ayudaba a engañar al sueño. Fue entonces cuando lo vio. Las luces en el espejo. Al principio fue nada más un brillo lejano, un reflejo apenas perceptible en el espejo lateral. Raúl no le dio importancia. En carretera, las luces vienen y van. Tarde o temprano, alguien te alcanza, te rebasa, se pierde. Pero pasaron los minutos y las luces seguían ahí, siempre a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos. Raúl frunció el ceño y miró por el retrovisor del lado del conductor. Detrás de él, a unos 200 metros, se veían dos faros blancos, firmes, perfectamente alineados, nada más. No se distinguía la silueta de la cabina, ni los contornos de la caja, solo ese par de ojos encendidos en mitad de la nada. «Ándale, no empieces», murmuró Raúl. «Rebasas o te quedas». Pisó un poco más el acelerador. El tráiler respondió pesadamente, ganando velocidad. Las revoluciones subieron. El motor soltó un rugido más profundo. Miró de nuevo al espejo. Las luces seguían exactamente en el mismo lugar. «¿Qué traes, amigo?», gruñó. «¿Te da miedo adelantar?». Bajó la velocidad, a propósito. Quizá el de atrás quería rebasar, pero no se animaba. Tal vez era un novato, alguien con miedo a comer la noche de un solo bocado. El velocímetro descendió. La mole de metal se hizo más lenta. Las luces también. Seguían a la misma distancia, como si estuvieran atadas a su propia defensa trasera. Una gota de sudor corrió por la espalda de Raúl, a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Se pasó la lengua por los labios resecos. «Está bien», susurró. Cada loco con su tema. Encendió las intermitentes e intentó mirar mejor. Entrecerró los ojos, buscando detalles. La carretera era una cinta desierta, rodeada de campos apagados y montes oscuros. No se veía ningún otro vehículo, ni delante ni a los lados. Solo él y esas dos luces. No había destellos naranjas de direccionales. No había luces de posición en la caja. Nada. «A lo mejor son esas de LED nuevas», intentó explicarse. «Por eso no se ve la silueta. O viene lejos, mucho más lejos de lo que parece». Pero algo en el estómago le decía que no era eso. Subió un poco el volumen de la estática, como si el ruido blanco pudiera tapar los pensamientos.
El reloj del tablero marcaba la 1:12 de la mañana. La noche apenas comenzaba. El perseguidor pasó media hora. Las luces no cambiaron de sitio. Raúl volvió a acelerar, volvió a frenar, jugó un poco con la velocidad, atento al espejo. Siempre el mismo resultado. Las luces parecían sincronizadas con él, como si no fueran un vehículo independiente, sino un reflejo de sus propios faros invertidos en algún punto imposible de la oscuridad. «Ya basta», masculló, irritado. Tomó el micrófono del radio de banda civil que llevaba en la cabina. Lo encendió. Escuchó el crujido de la frecuencia abierta. Tal vez algún colega estaría cerca. Alguien por la 45, a la altura del kilómetro. Miró el letrero que acababa de pasar. 237. Cambio. Solo respondió el chisporroteo. «Repito», insistió. «Algún operador por la 45, kilómetro 237. Tengo un camión pegado atrás que no rebasa». Cambio. Silencio. Ni una voz gastada, ni un chiste, ni una grosería. Nada. Soltó el micrófono con fastidio y lo dejó colgando. Miró otra vez al espejo. Las luces parecían un poco más cerca ahora. No mucho, apenas unos metros, pero lo suficiente para que los detalles se hicieran más nítidos. Se distinguía ya, más allá de los faros, la sombra rectangular de una caja, sin logotipos, sin trazos reflectantes en los costados, oscura, como si absorbiera la poca luz que la rodeaba. Raúl sintió como si alguien le hubiera echado un balde de agua fría por dentro. Todos los remolques de carga, por ley, debían traer cintas reflejantes, placas, alguna marca. Ese no. «Puede traerlas adelante», intentó justificarse. «Desde aquí no se alcanzan a ver», pero no terminaba de creérselo. Las manos se le humedecieron en el volante. Para distraerse, trató de pensar en otra cosa, en su hija que vivía en Monterrey, en la pensión que apenas alcanzaba, en la llanta trasera que tenía que cambiar en el próximo servicio. Nada funcionó. Su mirada regresaba una y otra vez al espejo, y cada vez que lo hacía, sentía un pequeño pinchazo de angustia, como una aguja metiéndose 1 milímetro más hondo bajo la piel. El primer susto. La carretera empezó a volverse más sinuosa. Curvas largas, pendientes suaves, tramos en los que el asfalto parecía hundirse un poco antes de volver a subir. Raúl conocía bien esa parte, uno de los huecos de los que hablaba la gente. No porque hubiera fantasmas, sino porque no había nada, ni gasolineras, ni paraderos, ni señal de celular. Solo kilómetros y kilómetros de noche. Un letrero oxidado brilló un segundo en la luz de los faros. «Próxima gasolinera a 63 kilómetros». Raúl apretó los labios. Su tanque estaba medio lleno. No había problema. Sin embargo, leyó el mensaje como un aviso personal. 63 kilómetros más, con esas malditas luces pegadas atrás. Fue entonces cuando el mundo se apagó. No hubo transición, ni titubeo en la línea eléctrica. En un parpadeo, los faros del tráiler de Raúl se extinguieron, el tablero se quedó en negro, la radio y el aire acondicionado murieron. La cabina entera se sumergió en una oscuridad absoluta, brutal, como si alguien hubiera arrancado la página de la realidad. «No, no, no, no», gritó Raúl, instintivamente pisando el freno. La mole de metal crujió, los frenos de aire soltaron un siseo agudo, el remolque se sacudió hacia un lado. Por un eterno segundo, Raúl sintió que todo se iba a volcar. Solo la luna, medio oculta tras nubes pesadas, ofrecía un matiz pálido a la cinta negra del camino, suficiente para distinguir apenas las líneas y no salirse del asfalto. Con el corazón desbocado, Raúl giró la llave de encendido. Nada. La movió otra vez y otra, hasta que,
En el tercer intento, el motor volvió a rugir y la luz inundó la carretera de nuevo. «Hija de...» Se ahogó el insulto en su garganta. Lo primero que hizo fue mirar al espejo. Las luces seguían ahí, pero ahora estaban, sin duda, mucho más cerca, apenas a unos 50 metros de su defensa trasera, y brillaban con una intensidad extraña, casi dolorosa a la vista, como si fueran dos agujeros por los que se filtrara algo blanco y frío. Raúl notó que estaba temblando. Tuvo que soltarse del volante un instante para sacudir las manos. Fue un fallo eléctrico, se dijo, tratando de sonar racional. Un falso contacto, eso es todo. Y el de atrás también se asustó, por eso se pegó. Pero en el fondo sabía que esa explicación era insuficiente, porque si él se había quedado sin luz, el de atrás no había variado ni un ápice la suya. Ningún titubeo, ningún cambio, ninguna reacción, como si nada de lo que hubiera pasado en su cabina afectara en lo más mínimo a lo que fuera que estuviera detrás. Voces en la estática. El resto de ese tramo transcurrió en un silencio lleno de latidos. Raúl solo oía su respiración acelerada, el zumbido del motor y el golpeteo sordo de sus propios dedos contra el volante. Miró el reloj. 1:46 a.m. Todavía faltaban horas para que amaneciera. De pronto, la radio, que había quedado muerta tras el apagón, escupió un chispazo de sonido. Primero fue un ruido disparejo, como si alguien arrastrara cadenas sobre grava. Luego, una voz. «Raúl», susurró, casi inaudible entre la estática. El tráilero sintió como el cuero cabelludo se le erizaba. Su nombre. Alguien había dicho su nombre. Subió el volumen con mano temblorosa. «¿Quién? ¿Quién habla?», preguntó, mirando al aparato como si fuera a contestarle con un rostro. La estática se espesó. Luego, entre los siseos, se coló de nuevo un hilo de voz, distorsionada, profunda, como si viniera de muy lejos, o de algún lugar pequeño y cerrado. «No te orilles, no te detengas en los huecos». La frase quedó flotando en el aire. Raúl tragó saliva. «¿Quién eres?», insistió. «¿Algún operador? ¿De qué unidad?». Silencio. Después, otro susurro, esta vez más claro, pero cargado de un frío inexplicable. «Viene por ti». La radio murió de nuevo. Ni siquiera la estática quedó. Solo un silencio sólido, pesado, que se sentía más fuerte que cualquier ruido. Raúl tuvo la necesidad urgente de reír, de decirse que era una broma, que alguien en otra frecuencia se estaba divirtiendo a su costa. Pero la risa no salió. «La 45 siempre ha tenido fama de loca», murmuró, hablando solo, como si eso pudiera anclarlo a algo. «Interferencias. Eso es. Interferencias». Y no miró al espejo por varios kilómetros. Se obligó a no hacerlo, a clavar los ojos en el frente, en las líneas blancas, en las señales. Pero, eventualmente, la curiosidad, o tal vez algo más fuerte que la curiosidad, le ganó. Giró ligeramente la cabeza, buscando el reflejo. Las luces seguían ahí. Ahora estaban tan cerca que casi podía sentir su resplandor rebotando en el cristal de la cabina como un aliento blanco en su nuca. La decisión. Después de un rato, apareció un letrero anunciando una gasolinera a 15 kilómetros. Raúl lo leyó con alivio y con miedo a la vez. Alivio, porque necesitaba bajarse del camión, estirar las piernas, lavarse la cara, respirar otro aire. Miedo, porque para llegar a la gasolinera tendría que, inevitablemente, reducir la velocidad, tomar la salida y meterse en un lugar relativamente vacío, con esas luces pisándole los talones. Se quedó pensando unos segundos. Podía seguir de largo. Había suficiente diésel para continuar hasta la siguiente estación,
aunque eso significara otra hora con el perseguidor detrás. Pero sentía que, si lo hacía, algo en su cabeza terminaría por romperse. Miró el indicador de combustible. Aún quedaba buena reserva. No era cuestión de necesidad, era cuestión de nervios. «Me voy a orillar donde haya gente», decidió en voz alta. Gente, luces, cámaras. Si el idiota de atrás quiere jugar, que lo haga donde lo vean todos. Con esa resolución tenue como un vidrio, siguió conduciendo. Cada vez que aparecía un pequeño letrero verde marcando la distancia que faltaba para la gasolinera, Raúl sentía una punzada de esperanza. A 5 kilómetros, la carretera empezó a mostrar señales de vida. Un anuncio luminoso en la distancia, postes de luz aislados, un par de bultos sospechosos en la cuneta que podrían ser autos abandonados o simplemente montones de basura. A 2 kilómetros ya se veía, del lado derecho, el resplandor blanco de una estación abierta toda la noche. El logo de la marca, la techumbre encima de las bombas, el reflejo del pavimento húmedo por algún derrame. Raúl encendió la direccional derecha. Por primera vez en mucho rato miró al espejo no por miedo, sino para calcular la maniobra. Las luces seguían a pocos metros de su caja, demasiado cerca para ser normal, demasiado cerca para que el conductor, si es que había uno, no supiera exactamente lo que hacía. «A ver si también entras, cabrón», susurró Raúl. Tomó la salida, sintiendo cómo la mole de su camión respondía pesadamente al cambio de trazo. El pavimento de la rampa de desaceleración estaba un poco más áspero. Al final, la curva se abría hacia el patio iluminado de la estación. Raúl maniobró para alinearse con una de las bombas. En el espejo, las luces se acercaban, siguiendo el mismo trazo. Entraban también a la estación. «Eso es», murmuró con una mezcla de alivio y terror. «Que todos te vean». Cuando finalmente se detuvo frente a la bomba, puso el freno de aire y el camión exhaló un suspiro largo. El corazón de Raúl hacía rato que estaba tratando de salirse por la boca. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces. Luego, con un gesto decidido, se giró por completo para mirar hacia atrás, a través de los espejos laterales, buscando la enorme caja negra que debería estar ahí, a escasos metros. No vio nada. El patio de la gasolinera estaba casi vacío. Un auto compacto rojo cargaba en la bomba de la esquina. Un autobús viejo dormía junto a la tienda de conveniencia, con las cortinas corridas. Y detrás de su tráiler, solo el rectángulo de asfalto bañado por la luz blanca de los reflectores. Ni luces, ni caja, ni rastro de un camión que hubiera entrado detrás de él. Raúl parpadeó, incrédulo. Volvió a mirar, cambiando el ángulo, ajustando el espejo con la mano. Nada. Su garganta se quedó seca de golpe. Pero si venía atrás, susurró. Venía pegado. Lo vi entrar. Lo vi. Salió de la cabina casi corriendo, bajando los escalones de metal con más rapidez de la acostumbrada. El aire nocturno, cargado de olor a combustible, le golpeó la cara. Rodeó su tráiler, buscando, esperando ver la trompa de la otra unidad en cualquier momento. El estacionamiento se abría silencioso a su alrededor, bajo la luz implacable de los reflectores. El silencio solo se interrumpía por el zumbido de una nevera en la tienda y el sonido lejano de una televisión. Dio la vuelta completa a su camión. Nada, nadie, ni siquiera huellas frescas de llantas en el pavimento. Se detuvo frente a la defensa trasera de su remolque, respirando agitadamente. El metal estaba frío al tacto, ligeramente húmedo por el rocío. No había golpes recientes ni marcas extrañas. «No es posible», murmuró, apoyando una mano sobre la estructura, como si necesitara asegurarse de que lo que sí existía era
al menos su propio tráiler. ¿Todo bien, jefe?, preguntó una voz a su espalda. Raúl se giró sobresaltado. Un joven con chaleco de la gasolinera, gorra verde y ojeras profundas lo miraba con curiosidad, sosteniendo la pistola de combustible. Sí, respondió Raúl, demasiado rápido. Todo bien, lléname, por favor. El empleado asintió, insertó la boquilla y empezó a bombear. El olor a diésel fresco se esparció, familiar, casi reconfortante. Raúl miró una vez más hacia la rampa por la que había entrado. Nada llegaba. La carretera seguía abierta, como un río oscuro que corría a pocos metros de allí. Pero ningún camión se desviaba hacia la estación. «Oiga», dijo de pronto, ¿no vio entrar a otra unidad detrás de mí? Una caja, grande, negra, sin placas. El muchacho frunció el ceño y negó con la cabeza. «No, jefe, usted es el único tráiler que ha entrado desde hace rato. No más ese carrito rojo y el camión de pasajeros que ya estaba ahí estacionado». Raúl apretó la mandíbula. Pero venía pegado, en la rampa. Lo vi en el espejo, insistió, sin darse cuenta de que sonaba desesperado. El empleado, incómodo, se encogió de hombros. «Pues ya no está», dijo. A lo mejor siguió derecho, con eso de que muchos no se paran aquí por los precios. Raúl estuvo a punto de discutir, de explicar con detalle lo imposible de esa explicación, pero se contuvo. Se dio cuenta de lo fácil que sería que lo tomaran por loco. Y, peor aún, de lo cerca que estaba él mismo de creérselo. «Sí, a lo mejor», terminó diciendo. El surtidor marcó la cantidad. El empleado retiró la pistola, cerró el tapón del tanque y le entregó el recibo. Raúl lo guardó casi sin mirar. «Voy a pasar al baño», anunció, como si necesitara justificar sus pasos. «Adelante, por ese lado», indicó el muchacho, señalando la tienda. La estación y los otros tráileros. Adentro de la tienda, la luz blanca de los fluorescentes le pareció excesiva. Los pasillos estrechos estallaban en colores de empaques, frituras, galletas, refrescos, dulces. Una cafetera eléctrica gorgoteaba en una esquina, junto a un horno de microondas manchado. Raúl se miró en el reflejo del vidrio de una nevera. La barba incipiente, los ojos rojos, el sudor en la frente le devolvieron la mirada. «Parezco un muerto», se dijo. Se lavó la cara en el baño, dejando que el agua fría le quemara la piel. Se sostuvo unos segundos del lavabo, respirando con los ojos cerrados. En el espejo, detrás de él, solo se veía la puerta del baño. Ninguna sombra extra, ninguna figura donde no debía estar. Y sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo lo había seguido hasta allí. Al salir, notó que, cerca de la entrada, se habían sentado 2 traileros más. Uno, de unos 50 años, panza generosa y gorra de béisbol con el logo de una cervecera. El otro, más joven, tatuajes en los brazos y una sudadera con capucha. Compartían una mesa de plástico, un café cada uno y una bolsa grande de papas fritas entre los dos. Los traileros se reconocen entre sí como los marineros en los puertos. Una breve mirada basta. «¿Qué dice, colega?», saludó el de la gorra, levantando la barbilla. «Aquí andamos, sobreviviendo», respondió Raúl, por inercia. «Siéntese, hombre, tómese un cafecito», invitó el más joven. «A estas horas el café es religión». Raúl dudó un instante, pero la necesidad de estar cerca de gente, de voces humanas, fue más fuerte. «Solo un minuto», aceptó sentándose. Compró un vaso de café y regresó a la mesa. Los otros 2 se lo quedaron viendo con curiosidad. «¿Vienes de allá, de la nada?», preguntó el de la gorra, señalando con la cabeza hacia la carretera. «Porque por ahí atrás no hay ni alma». «Vengo desde la bodega en la ciudad»,
respondió Raúl. Voy para León. Ah, la 45. El joven chasqueó la lengua. No me gusta. Tanta caída y tanta curva. Y la pinche neblina cuando se junta. El de la gorra sonrió, mostrando un par de dientes dorados. Y eso que no hablas de los cuentos, añadió. ¿O si crees en esas mamadas, colega? Raúl sintió un escalofrío involuntario. ¿Qué cuentos?, preguntó, intentando sonar neutral. Ya sabes. El de la gorra se inclinó un poco hacia adelante. El tráilero fantasma, la caja negra, las luces que te persiguen, que si te rebasan, ya no llegas, que si no te rebasan, peor. El joven soltó una risa nerviosa. Mi vieja se asusta con esos chismes, pero yo digo que son puras historias para espantar a los nuevos. Raúl mojó los labios con el café, que le supo más amargo de lo normal. ¿Y ustedes han visto algo?, preguntó con cuidado. El de la gorra se encogió de hombros. Yo, no más sombras, respondió. Pero una vez un camarada juraba y perjuraba que una caja sin placas se le pegó toda la noche, que cada que le metía pata, la caja también, cada que frenaba, también, y que en cuanto se metió a una gas como esta, ¡zas!, desapareció. ¿Aquí? Se le escapó a Raúl. No, más adelante, dijo el otro, pero por la misma ruta. La 45 tiene mañas y hambre. El joven rodó los ojos. Ay, don Chuy, ya empieza con sus cosas, bufó. Van a espantar al compañero. Raúl tragó saliva. ¿Y qué? ¿Qué pasó con tu amigo?, preguntó, sin apartar los ojos de la mesa. Don Chuy, porque ya había quedado claro que así se llamaba el de la gorra, se quedó serio un instante. El vato llegó pálido, temblando, relató. Juraba que lo habían venido siguiendo, que hasta en la rampa vio las luces detrás. Pero los de la gas le dijeron que nadie lo venía siguiendo, que era el único en la estación y que, según cámaras, llevaba ya rato ahí cuando él juraba que apenas acababa de entrar. Raúl frunció el ceño. ¿Cómo que llevaba rato? Sí, intervino el joven, que en los videos se veía su tráiler estacionado como una hora antes, y él decía que venía manejando, despierto, con la caja detrás, como si su mente hubiera estado en la carretera, pero el cuerpo, quién sabe. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. El reloj sobre la puerta de la tienda marcaba las 2:25 a.m. Raúl sintió que el café se le revolvía en el estómago. ¿Y tu amigo?, insistió, casi en un susurro. ¿Qué fue de él? Don Chuy tardó unos segundos en contestar. Se salió del camino 2 semanas después, dijo finalmente. En la misma ruta. Dicen que se quedó dormido. Pero él juraba, antes de morirse, que no fue sueño, que fue que lo volvieron a venir a buscar. El joven se removió en la silla, incómodo. Ya, don Chuy, no manche, protestó. Ya tiene al colega más blanco que la pared. Raúl, efectivamente, sentía que la sangre se le había ido de la cara. Yo, empezó a decir. Se interrumpió. No sabía si contarles, si decirles que eso mismo que acababan de narrar le había pasado, casi punto por punto, en las últimas 2 horas. Que él también había visto las luces, la caja negra, la persecución imposible. Pero algo dentro de él se resistía. Una mezcla de vergüenza y miedo a ponerlo en palabras, porque decirlo en voz alta era hacerlo más real. ¿Qué, colega?, preguntó don Chuy. ¿Te acordaste de algo? Raúl respiró hondo. Nada, mintió. No más. Cansancio. Ya ve, la mente empieza a ver cosas cuando no ha dormido bien. El joven asintió, comprensivo. Eso sí, dijo, uno se imagina cada mamada cuando lleva muchas horas en el asiento. Raúl terminó su café de un trago, aunque ya estaba casi frío. Se levantó,
con la sensación de que si se quedaba un minuto más en esa mesa, iba a confesar todo. «Bueno, colegas», dijo, forzando una sonrisa. «Mejor le sigo, que la carga no se va sola». «Maneje con cuidado», recomendó don Chuy, levantando su vaso. «Y si ve algo raro en el espejo, no lo mire tanto». El joven se rió, creyendo que era un chiste. Raúl no. La vuelta al camión. El aire de la madrugada estaba más frío cuando salió de la tienda. La techumbre de la gasolinera zumbaba con los focos fluorescentes, atrayendo insectos de todos los tamaños. El autobús seguía inmóvil. El auto rojo ya no estaba. Su tráiler, en cambio, parecía más grande que antes. Una silueta maciza, silenciosa, esperando en la penumbra del estacionamiento. Raúl caminó hacia la cabina, tratando de no mirar demasiado hacia los alrededores. Cada sombra le parecía sospechosa, cada ruido mínimo un posible paso, una respiración que no era la suya. Abrió la puerta del lado del conductor y se subió, cerrando de golpe. El interior lo recibió con el olor conocido de siempre, pero había algo más, algo sutil, como un rastro ajeno, un perfume muy leve, metálico, mezclado con un olor a polvo viejo. Frunció la nariz, se acomodó en el asiento, metió la llave y encendió el motor. El tablero cobró vida, las agujas se movieron, los testigos se encendieron y apagaron. Miró, automáticamente, el asiento del copiloto. Vacío. Solo la mochila donde llevaba un par de cosas personales. «Ya estás paranoico», se regañó. «Vete de aquí antes de que empieces a ver muertos». Metió primera, soltó el freno de mano y sacó el tráiler lentamente del espacio de estacionamiento. Al salir de nuevo a la rampa, miró hacia el espejo del lado del conductor. La entrada a la gasolinera se alejaba, iluminada, recortada contra la oscuridad de la carretera. Ningún camión entraba, ningún camión salía. Tomó la incorporación a la 45, el corazón dándole golpecitos en la garganta. En cuanto se alineó con la recta principal, no pudo evitarlo. Giró el rostro hacia el espejo. Nada. Detrás de él, a varios cientos de metros, solo se veía el asfalto negro y las líneas blancas perdiéndose en la distancia. Ni un solo punto de luz. Por primera vez en horas, Raúl se permitió soltar el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Ya estuvo», murmuró. «Ya se acabó el jueguito». Subió un poco el volumen de la radio, que ahora sí solo daba estática, pero una estática familiar, monótona. El motor se sintió más ligero, la dirección más dócil. La noche, sin embargo, no había terminado. El regreso de las luces. Durante casi 40 minutos nada ocurrió. Raúl empezó a relajarse poco a poco. El cuerpo, agotado tras la tensión anterior, pedía descanso a gritos. Bostezó varias veces, abrió la ventanilla para que entrara aire frío, golpeó suavemente el volante con las palmas para mantenerse despierto. El reloj marcaba ya casi las 3:30 de la mañana. Calculó que, si mantenía ese ritmo, para el amanecer estaría entrando a las afueras de León. El tramo se volvió más solitario aún. Las señales de vida, un ranchito a lo lejos, un anuncio luminoso, un foco perdido, desaparecieron casi por completo. La carretera se estrechó un poco y la línea central se perdió por tramos. Fue entonces cuando lo sintió antes de verlo. Una presión, como una mano grande y helada apoyándosele en la nuca. Un cosquilleo en la piel, desde la base del cráneo hasta los hombros. Un instinto viejo, primitivo, que susurraba una sola idea: no estás solo. Se resistió unos segundos a mirar al espejo. Sabía, con una certeza que no venía de la lógica, lo que iba a encontrar ahí. Pero, como quien no puede evitar voltear a ver un accidente en la carretera, al final lo hizo. Las dos luces estaban otra vez ahí.
exactamente donde habían estado antes de la estación, ni más lejos, ni más cerca, como si esos casi 40 minutos de camino no hubieran existido. Raúl sintió que se le helaba la sangre en las venas. No, susurró. No, no. Parpadeó varias veces, con la esperanza absurda de que fuera un reflejo, una alucinación, un truco de la vista, pero cuando volvió a mirar, seguían ahí, brillando, quietas, constantes. El volante crujió bajo la presión de sus manos. La respiración se le aceleró. Trató de razonar. Tal vez, en algún momento, otro camión lo había alcanzado. Tal vez, sin que se diera cuenta, un conductor más hábil y rápido había coincidido con su velocidad exacta. Pero, incluso mientras se repetía esas hipótesis, sabía que eran mentira. No había visto ningún rebase, ningún par de faros acercándose por el horizonte. Las luces, simplemente, estaban otra vez ahí, como si jamás se hubieran ido. Y, lo peor de todo, era la sensación. Esa sensación de que, detrás de esas luces, dentro de esa caja que ahora sí se distinguía claramente, había algo despierto, algo que lo miraba, que lo conocía, que había escogido seguirlo a él, precisamente a él, entre todos los vehículos que transitaban por la 45. «¿Qué quieres?», dijo al vacío. «¿Qué chingados quieres?». La radio, que había permanecido en silencio, soltó un crujido suave, como risas lejanas deformadas por la estática. Raúl la apagó de un manotazo. Las sombras en la cabina. Mientras más avanzaba, más pesado se hacía el aire dentro de la cabina. Raúl sintió que el espacio se encogía, que el techo descendía unos centímetros, que las paredes invisibles de su pequeño mundo de cristal y metal se acercaban. La sensación de compañía era ya insoportable, no solo por las luces detrás, sino por algo más sutil, más cercano. A su derecha, en el asiento del copiloto, la mochila parecía más hinchada, como si algo hubiera sido metido ahí. Un bulto extraño abultaba la tela. «Yo no la dejé así», pensó. El retrovisor interior, el que apuntaba hacia el pequeño espacio de descanso detrás de los asientos, reflejaba apenas una parte de la litera y la cortina oscura. Raúl habría jurado que la cortina se había quedado corrida hacia un lado cuando salió de la ciudad, pero ahora estaba medio cerrada, no del todo, sino solo lo suficiente para sugerir que algo o alguien la había movido con cuidado. «No vas a voltear», se ordenó. «No vas a darle gusto». Sin embargo, la sensación detrás de su espalda, justo a la altura de la litera, era la de una presencia sentada, callada, esperando algo. No se movía, no respiraba, pero estaba ahí. Raúl tragó saliva, notando que la garganta le dolía, como cuando uno ha gritado demasiado. No recordaba haber alzado tanto la voz. En un intento desesperado por romper el hechizo, habló. «Si quieres pasar, cabrón, pasa», dijo. «Rebásame. Tócale la corneta, haz lo que quieras, pero deja de estar detrás». Ninguna respuesta, ni un cambio mínimo en la posición de las luces. En algún punto, una curva cerrada se asomó en el horizonte. Un letrero amarillo con una flecha pronunciada advirtió el giro. Raúl redujo la velocidad, cambió de marcha. El tráiler respondió obediente. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vio algo en la ventana del lado del copiloto. Una línea fina, como un trazo blanco, descendiendo muy despacio por el cristal. Luego, otra y otra, como si alguien o algo, desde dentro de la cabina, estuviera arañando el vidrio con uñas muy largas y muy duras. El corazón le dio un vuelco. No pudo evitarlo. Giró la cabeza hacia la ventanilla. No vio a nadie, solo las marcas. 3 arañazos largos, paralelos, descendiendo desde la mitad del cristal, perfectamente rectos, como si hubieran sido trazados con una cuchilla.
El sonido llegó un segundo después que la visión. Un chirrido suave, insoportable, metálico, como uñas sobre un pizarrón, pero un poco más gruesas. «No», gritó Raúl instintivamente. El camión dio un pequeño bandazo. Recuperó el control con un tirón brusco del volante. El sonido cesó. Las marcas, sin embargo, seguían ahí, pálidas, recientes, brillando a la luz de los faros delanteros al rebotar en el interior de la cabina. «No puede ser», jadeó. «No puede ser». Se atrevió a mirar, solo por un instante, el retrovisor interior. Detrás de él, la litera y la cortina. Nada más. Pero, justo cuando iba a volver la vista al frente, creyó ver una sombra, una mancha más oscura que la oscuridad, sentada al borde de la litera, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parpadeó y ya no estaba. O tal vez nunca había estado. Tal vez su mente, al borde del colapso, estaba empezando a rellenar huecos con horrores. El clímax del acoso. La curva terminó y la carretera se abrió en una recta larga, interminable, con una pendiente ligera hacia abajo. Un viento lateral comenzó a empujar el tráiler, haciendo que la caja se bamboleara un poco. Raúl ya no sentía las piernas. No sabía si tenía frío o calor. La camisa se le pegaba a la espalda. El cinturón de seguridad le parecía una soga. Detrás, las luces seguían imperturbables. A veces creía que estaban un poco más cerca, tanto que si se asomara por la ventanilla podría verlas directamente, sin ayuda de los espejos. Otras parecían alejarse medio metro, solo para regresar enseguida. El chirrido en el cristal volvió, esta vez del lado del conductor. Una línea, luego otra, paralelas, descendiendo lentamente por la ventana junto a su cara. Raúl apretó los dientes. Podía sentir la vibración leve del vidrio transmitiéndose al aire, a su piel, a sus huesos. «No les voy a dar el gusto», murmuró. «No voy a mirar, no voy a mirar». Pero algo dentro de él, más fuerte que su propia voluntad, empezó a girar la cabeza, muy despacio, como si un par de manos invisibles le tomaran la barbilla y la obligaran a enfrentarse a la fuente del sonido. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada. Ojos desorbitados, boca entreabierta, sudor en la frente. Detrás de su reflejo, las líneas blancas de las garras recién dibujadas. Y, por un instante brevísimo, justo en la zona de sombra, donde la luz no llegaba del todo, la sugerencia de otros ojos, negros, profundos, pegados al otro lado del cristal, como si algo estuviera asomando la cara desde afuera o desde un lugar que no era ni dentro ni fuera. Raúl soltó un alarido. El camión dio un violentísimo bandazo hacia la izquierda. Las llantas tocaron el acotamiento, levantando grava. Un letrero fluorescente pasó rozando el espejo, emitiendo un silbido al cortar el aire. Con una fuerza que no sabía que tenía, Raúl enderezó el volante. El tráiler respondió, recuperando el carril. La caja se sacudió, amenazando con voltearse, pero aguantó. «¡Basta!», rugió, más a sí mismo que a cualquier otra cosa. Pisó el acelerador a fondo. La aguja del velocímetro subió. El motor protestó, forzado, pero obediente. El rugido llenó la cabina, mezclándose con el silbido del viento, con el retumbar de las llantas sobre las uniones del asfalto. Miró al espejo. Las luces seguían ahí. No solo lo seguían. Parecía que, al aumentar la velocidad, se habían acercado todavía más. Ahora ya no podía ver la carretera entre su defensa trasera y los faros del perseguidor. Solo un resplandor blanco saturando el espejo. Por primera vez tuvo la certeza absoluta de que, si frenaba siquiera un poco, ese camión, si es que era un camión, se le vendría encima, se le subiría encima,
lo aplastaría. Pero algo en su interior le decía que eso no era lo peor que podía pasar, que había destinos más terribles que chocar en la 45 a las 3:15 de la mañana. La llegada a la siguiente estación. No supo en qué momento empezó a ver más luces en el horizonte. Primero, creyó que era una ilusión, otra trampa de su mente agotada. Pero poco a poco, esas luces se fueron definiendo. Anuncios, un puente peatonal, postes de alta tensión, el brillo característico de otro paradero con gasolinera y restaurante. El alma le regresó un poco al cuerpo. Si llego ahí, se prometió, si llego ahí, nada me va a pasar. El letrero verde sobre el camino anunciaba el nombre del lugar y la distancia. Parador San Miguel, 2 kilómetros. Los dedos le dolían de tanto apretar el volante. Miró una última vez al espejo. Las luces inseparables lo acompañaban aún. Ahora, sin embargo, había algo diferente. O tal vez era solo su percepción, alterada. Por un instante, tuvo la impresión de que, en medio de los faros, se dibujaba una silueta, como si, encima del cofre de la otra unidad, hubiera una figura humana de pie, alta, delgada, inmóvil. Parpadeó y la figura se deshizo en el resplandor. Tomó la salida hacia el parador casi a ciegas, con las manos actuando por costumbre, más allá del miedo. Sintió el cambio de textura en el suelo, el ligero traqueteo al cruzar un bache. Las luces de la estación se abrieron ante él. Varias bombas de combustible, un restaurante 24 horas, un par de tiendas, un estacionamiento amplio lleno de sombras de camiones durmiendo. Raúl buscó un espacio y maniobró para estacionarse. Ni siquiera apagó el motor de inmediato. Su primer impulso fue mirar, con terror y esperanza mezclados, por el espejo. Detrás de su tráiler solo había más tráileres estacionados, algunos con las cortinas corridas, otros con luces interiores encendidas. Ninguna caja negra, ningún par de faros pegados a su defensa. Miró por la ventanilla. Otros camioneros caminaban de un lado a otro, bostezando, estirándose, dirigiéndose al restaurante. Un perro flaco hurgaba en un bote de basura. La realidad había vuelto, pero Raúl ya no confiaba en ella. Los otros no lo vieron. Apagó el motor. La cabina se llenó de un silencio abrupto al que le siguió el leve eco de otros motores ajenos, risas lejanas, la música mal sintonizada de algún radio. Se quedó unos segundos con las manos todavía en el volante, respirando hondo, tratando de calmar el temblor en sus brazos. Después, se obligó a moverse. Abrió la puerta y bajó de la cabina, sintiendo que las piernas le respondían como si fueran de trapo. El aire del parador olía a comida frita, a aceite viejo, a humo de cigarro y diésel. Un olor tan normal, tan cotidiano, que casi lo hizo llorar de alivio. Caminó sin rumbo claro unos metros, solo por necesidad de alejarse un poco de su tráiler. Sin embargo, algo lo hizo voltear. Había un grupo de 3 camioneros cerca, conversando en círculo, junto a una unidad blanca con logotipo de una empresa conocida. Reían, gesticulaban, parecían relajados. Raúl se acercó, guiado por un impulso que no acababa de comprender. Necesitaba preguntar, necesitaba saber. «Buenas noches», saludó con la voz más firme que pudo. «Buenas, colega», respondió uno de ellos, un hombre alto, moreno, con chaleco reflectante. «¿Recién llegas?» «Sí». Raúl tragó saliva. «Oigan, una pregunta, media rara». Los otros dos se miraron, interesados. «A ver, suéltala», dijo uno, más joven, con gorra hacia atrás. Raúl señaló con el pulgar hacia la carretera. «¿No vieron entrar detrás de mí a una caja negra? Sin placas. Venía pegadita, pegadita, hasta que entré aquí». Los 3 se quedaron callados unos segundos. Luego,
El más alto negó con la cabeza. Tú fuiste el único que vimos entrar, dijo. Y eso porque estábamos justo aquí fumando. El joven asintió. La neta, sí, añadió. Yo venía allá atrás, como a 10 kilómetros. Te vi de lejos cuando te metiste al parador, pero nadie más se desvió. Raúl sintió que el suelo se le movía un poco, pero intentó protestar. Venía encima de mí toda la noche. No pudo haberse esfumado. El tercero, un hombre mayor con una cicatriz en la mejilla, lo miró con atención, como si tratara de leer más allá de las palabras. ¿La caja era muy oscura?, preguntó. Sí, respondió Raúl. Sin logos, sin nada. Y las luces parecían, no sé, demasiado blancas. El de la cicatriz intercambió una mirada breve con el alto. Ya, murmuró. Otro. ¿Otro qué?, saltó Raúl. El hombre suspiró. Mira, colega, dijo, aquí todos hemos hecho rutas largas y casi todos hemos visto cosas que no tienen mucha explicación. El joven intervino, tratando de suavizarlo. A veces el cansancio juega trucos bien culeros, dijo. Ves luces donde no hay, escuchas voces, sientes que alguien se te sube al estribo. Es normal. Raúl negó con la cabeza. Esto no fue sueño, aseguró. No fue cansancio. Se me fue la luz del camión. La radio habló. Vi cosas en el cristal. Sintió que decir arañazos en voz alta era cruzar una línea peligrosa. Se contuvo. El de la cicatriz se cruzó de brazos. ¿Te han contado la historia del trailero fantasma de la 45? Preguntó. Raúl pensó en don Lino, en don Chuy, en todas las veces que había oído la frase trailero fantasma como algo lejano, ajeno, de cantina. Más o menos, respondió. Dicen que hace años uno se quedó varado en un tramo parecido al de allá atrás, empezó el hombre. Nadie se quiso orillar a ayudarlo. Todos le sacaban la vuelta, porque era de noche, porque tenían prisa, porque ¿para qué me meto en problemas? Los otros dos escuchaban en silencio, también, como si, aunque ya conocieran la historia, algo en su repetición los atravesara. El vato se quedó solo, continuó. Se le fue acabando el diésel, la batería, las luces. Llamó por radio, pidió auxilio. Nadie respondió. Y en ese tramo, ya sabes, no hay señal de nada. Raúl se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Cuando por fin alguien se paró a buscarlo, días después, encontraron el camión, volcado, sin chofer. Nunca hallaron el cuerpo. Hizo una pausa. Desde entonces, añadió, bajando un poco la voz, desde entonces, algunos dicen que se aparece, no pidiendo aventón, no pidiendo ayuda, sino pegándose a la defensa de los otros, como para que sientan lo que es estar seguido por algo que no se detiene. Y, a veces, se sube. Raúl tragó saliva. ¿Sube a la caja?, preguntó. El de la cicatriz negó. A la cabina, corrigió. Les araña las ventanas, les habla por la radio, les mete cosas en la cabeza. Un silencio espeso cayó entre los cuatro. El joven rompió la tensión con una risa forzada. Pero son cuentos, añadió. Cuentos de viejos, nadie ha demostrado nada. El alto asintió, dándole una palmadita en el hombro a Raúl. Tú mejor duérmete un rato, aconsejó. Llevas cara de haber visto al diablo. Y con sueño, cualquiera ve lo que sea. Raúl asintió mecánicamente, aunque no se creía del todo la explicación. Agradeció el consejo y se alejó, sintiendo sus miradas clavadas en la espalda. Las marcas de regreso junto a su tráiler, la mole de metal le pareció más amenazante que nunca. Sin embargo, era su único refugio, su casa rodante, su cárcel y su escudo. Antes de subir, algo lo detuvo. Una idea, un miedo.
Se acercó con cautela a la ventana del lado del copiloto. Las luces de la estación se reflejaban en el cristal, pero, aún así, se podían ver claramente las líneas. 3 arañazos largos paralelos de arriba hacia abajo. Raúl sintió que el estómago se le encogía. «No», susurró. «No puede ser. Debí imaginarlos». Pero ahí estaban. Podía seguir con el dedo el trazo, notar la leve hendidura en el vidrio, imperceptible, pero real. Rodeó el tráiler y miró la ventana del lado del conductor. 3 marcas más, simétricas a las otras, igual de largas, igual de paralelas. No eran grietas, no eran rayones de rama o de piedra, tenían algo deliberado. Por un momento, pensó en llamar a los otros tráileros, a alguien, a cualquiera, para que las viera, para que le dijeran que también las veían, que no eran producto de su cabeza. Pero el miedo a la respuesta, tanto si era sí, las veo, como si era no hay nada, lo paralizó. Optó por lo único que le quedaba hacer, subir a la cabina y encerrarse. Dentro de la cabina, la puerta se cerró con un golpe que resonó más de lo normal. La cabina, vista desde dentro, parecía la misma de siempre. El tablero, los asientos, la cama detrás, la mochila, aunque la mochila estaba ahora en el suelo, a un lado del asiento del copiloto. Raúl estaba casi seguro de haberla dejado sobre el asiento. La tiré sin querer, trató de convencerse. Cuando me bajé en la gasolinera, la empujé. Eso fue. No quiso comprobarlo. Avanzó hasta la litera, corrió la cortina por completo, como si dejarla abierta fuera tan peligroso como dejarla semicerrada. Se tiró boca arriba sobre el colchón, sintiendo cada muelle, cada irregularidad. No se descalzó, no se quitó la camisa, solo cerró los ojos. Afuera, el rumor de otros motores y voces humanas era un bálsamo. Aquí, por lo menos, si algo pasaba, alguien podría oírlo gritar. Se dijo que dormiría solo un rato, tal vez una hora, lo suficiente para que el cuerpo se recuperara un poco. Luego, terminaría el tramo hasta León con la luz del amanecer. El cansancio acumulado finalmente lo venció. Se quedó dormido. El despertar. Cuando despertó, no supo de inmediato dónde estaba. Por un momento, creyó que estaba en su cama de siempre, en el pequeño cuarto que rentaba en la ciudad. La postura incómoda, sin embargo, le recordó pronto la realidad. La litera estrecha, el techo bajo, el movimiento ligero del tráiler. Abrió los ojos. La luz que se colaba por las cortinas era gris, un gris sucio, prematuro. Miró el reloj del tablero. 5:58 a.m. Había dormido más de 2 horas. Se incorporó lentamente, con el cuerpo pesado, la boca pastosa. Por un segundo, la mente le jugó la broma de creer que todo lo anterior había sido un sueño. Las luces, la caja negra, las voces en la radio, los arañazos. Pero, cuando se asomó hacia la ventana del lado del copiloto, las marcas seguían ahí, lejanas, deformadas por la condensación del amanecer, pero innegables. Un golpe en la puerta del lado del conductor lo sobresaltó. «¡Hey!», se oyó una voz desde afuera. «¿Todo bien ahí adentro?». Raúl se levantó de un salto y se asomó por la ventanilla. Uno de los tráileros con los que había hablado la noche anterior, el joven de gorra, estaba abajo, mirando hacia arriba con expresión preocupada. Raúl bajó el cristal unos centímetros. «Sí», respondió. «¿Por qué?». El joven señaló el parabrisas. «Porque tu camión se movía raro», dijo. «Pensamos que te estabas yendo sin encender». Raúl frunció el ceño. «¿Moviéndose?». «Como si alguien se jalara de adentro», añadió el otro. «Apenas, pero se notaba. Y, la neta, te vimos gritar». La sangre se le heló. «Yo estaba dormido», murmuró. El joven se encogió de hombros. «A lo mejor estabas soñando»,
concedió, pero se oyó como si rasparan los vidrios. Hasta nos asomamos, pero no vimos a nadie. Raúl sintió que las rodillas le flaqueaban. Gracias por avisar, dijo, luchando por mantener la voz firme. De nada, colega, respondió el otro. Nomás, maneja con cuidado, ¿sí? Esta carretera no perdona. Se alejó, dejándolo otra vez solo en la cabina. Raúl cerró el cristal. Respiró hondo varias veces. Tenía que salir de ese lugar. Tenía que acabar ese viaje. Tenía que llegar al día, a la ciudad, a cualquier sitio donde las luces de neón y el ruido constante pudieran tapar todo aquello. Encendió el motor. Esta vez no miró los espejos de inmediato. Sacó el tráiler del estacionamiento. Tomó la salida hacia la 45 una vez más. Solo cuando estuvo de nuevo en la carretera, se obligó a mirar hacia atrás. Ninguna luz lo seguía. El amanecer empezaba a pintar el horizonte de un naranja tímido. Los montes adquirían volumen, las sombras se definían. La 45, en ese tramo, parecía casi inofensiva, casi, llegada al destino. El resto del camino fue, comparado con la noche anterior, casi trivial. Tráfico ligero, uno que otro auto particular, algunos camiones más. La radio volvió a captar estaciones. Un noticiero matutino hablaba de política, de accidentes que nada tenían que ver con él, de fútbol. Raúl se aferró a esas voces como a un salvavidas. Cuando finalmente entró a la ciudad de León, el sol ya estaba del todo afuera. La gente caminaba por las banquetas, las tiendas abrían, los semáforos marcaban su rutina de siempre. En la bodega de descarga, el personal recibió su camión con la normalidad de todos los días. «Buen día, operador», saludó un empleado. «¿Cómo viene el viaje?» Raúl vaciló un segundo. «Largo», respondió, simplemente. Le dieron un espacio para estacionarse y esperar a que iniciaran la descarga. Aprovechó para ir a la oficina y entregar parte de los documentos. En la recepción, una mujer de lentes y expresión cansada, pero amable, revisó las hojas. «¿Todo bien en la ruta?», preguntó, por cortesía. Raúl la miró un momento. Tuvo el impulso de decirle que no, que nada estaba bien, que la carretera se había abierto como una boca, que algo lo había seguido durante kilómetros. Pero se contuvo. «Todo bien», mintió. La mujer asintió y siguió su tarea. El descubrimiento final. Cuando regresó a la unidad, un supervisor de la empresa se había acercado para revisar el estado general del tráiler. Llevaba un chaleco con logo, una tabla con papeles, un bolígrafo colgando del cuello. «Buenos días», saludó. «Vamos a checar rápido, rutina, ya sabe». Raúl asintió, apoyándose en la defensa. El supervisor caminó alrededor de la caja, tomando nota de golpes antiguos, rayones, nada importante. Cuando llegó al lado de la cabina, se detuvo. «¿Y esto?», preguntó. Raúl sintió que el corazón le daba un vuelco. El hombre señalaba la ventana del lado del copiloto. Las 3 marcas largas, claras en la luz del día. Se acercó más. «Parece que alguien le pasó una navaja», comentó el supervisor. «También están del otro lado». Raúl se forzó a mantener el rostro neutro. «No sé», dijo. «Tal vez en el patio. Una rama, una barda». El supervisor lo miró por encima de los lentes, sin creérselo del todo. «Por dentro», aclaró. Raúl parpadeó. «¿Cómo? ¿Qué por dentro?». El hombre dio unos golpecitos suaves con el bolígrafo en el cristal. «Sí», dijo, «las ranuras están hechas desde adentro hacia afuera. Se ve la rebaba del vidrio. Mira». Señaló un pequeño relieve en el borde de uno de los surcos. Desde fuera se notaba claramente que el material había sido empujado hacia afuera, no hacia adentro. Raúl se acercó,
arrimando el rostro al cristal. Su propio reflejo, pálido, se superpuso a las marcas. El mundo pareció alejarse unos centímetros. Los ruidos de la bodega, de la calle, de los motores, se hicieron lejanos. Dentro de la cabina, las garras, las uñas, lo que fuera, habían rasgado el vidrio desde dentro. Un mareo lo obligó a apoyarse mejor en la defensa. ¿Todo bien, Tejeda?, preguntó el supervisor, un poco alarmado. Sí, mintió Raúl, una vez más. No dormí bien, es todo. El hombre se encogió de hombros. Bueno, dijo, pero vamos a tener que reportar esto. No es normal. Y, si fue vandalismo, hay que saber quién se subió. Se alejó unos pasos, hablando ya de otra cosa, sobre firmas y sellos. Raúl se quedó mirando las marcas un buen rato. 3 líneas, 3 en un lado, 3 en el otro, como si algo hubiera intentado entrar o salir. Recordó las voces en la radio, el peso invisible en la litera, la sombra apenas sugerida en el retrovisor. Recordó también las palabras de don Lino. Si ves algo raro en el espejo, no te orilles en los huecos. Y las de don Chuy. El trailero fantasma a veces se sube. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Epílogo. Esa noche, ya de regreso en su cuarto, Raúl se sentó en la cama sin encender la televisión. Tenía la sensación de que cualquier ruido artificial sería un insulto a lo que había vivido. Se sirvió un vaso de agua. Las manos le temblaban un poco. Miró la pared desnuda, luego la ventana. Desde allí no se veía la carretera, pero, de algún modo, sentía que la 45 nunca se alejaba del todo. Que estaba ahí, a unos pocos pensamientos de distancia. Su celular vibró. Un mensaje de voz en el grupo de traileros al que estaba suscrito. Lo puso en altavoz, una voz conocida, la de algún operador, con acento del norte. Contaba entre risas nerviosas. Dicen que anoche, por la 45, un loco venía gritando solo en la cabina que se movía su camión como si trajera pelea con alguien, y que cuando llegó a la bodega traía los vidrios rayados por dentro como si algo hubiera querido salir. Varios audios de risa le siguieron, bromas, comentarios. Seguro era la suegra, seguro era la conciencia. Raúl apagó el celular. Se quedó un largo rato en silencio. Sabía, con una certeza que le dolía aceptar, que esa historia, contada en el grupo como una anécdota más, era la suya, que él era ya parte de la leyenda. Pensó en la próxima vez que tuviera que tomar la 45, porque habría una próxima vez. Las cuentas no se pagan solas, la mercancía no llega sola, la vida no se detiene por un susto, por muy grande que sea. Se preguntó si las luces volverían a aparecer. Sí, en algún tramo vacío, cuando el reloj marcara otra vez las 2 o las 3 de la mañana, el espejo le devolvería esos 2 puntos blancos inamovibles. O sí, peor aún, ya no haría falta que se vieran, porque lo que había subido esa noche a su cabina no se había bajado del todo. Se recostó, finalmente, apagando las luces. El cuarto quedó en penumbra. En la oscuridad, justo antes de que el sueño lo venciera, le pareció escuchar un sonido muy leve, casi imperceptible. Un roce, como uñas largas deslizándose con calma sobre un cristal invisible, arañando, pacientes, desde adentro.